Vivimos en un mundo donde el alimento es tanto un arte como una necesidad y nos encontramos en una encrucijada. Las decisiones que tomamos hoy, eh, desde el punto de vista del diseño de alimentos, le va a dar en el futuro a las personas que consumen, digamos, una forma de establecer relaciones con su cuerpo y su salud, con, digamos, relaciones sociales y con relaciones con otras personas, sistemas sociales y con la naturaleza. Siempre digo que el alimento o la cocina o el laboratorio donde se transforman los alimentos es el punto de contacto entre la agricultura y la cultura. Es donde la naturaleza se convierte en humanidad. Son unas implicaciones bien poderosas y vivimos en un tiempo que no es convencional. Estamos pasando por uno de los puntos más críticos de la historia humana. Muchas cosas que están andando bien, pero otras cosas que están perdiendo por falta de conocimiento y falta de entendimiento y falta de entender realmente la verdad detrás del alimento. Yo creo que el punto mayor que quiero hacer que quiero compartirles hoy es que tenemos que evolucionar de un enfoque puramente estético funcional del alimento a un enfoque donde tengamos en cuenta de manera íntegra la salud humana y la salud del planeta. Estas encrucijadas, ¿cómo se representa, digamos, en este mundo en el que vivimos? Digamos que yo soy vegano, que quiero, porque he aprendido en mi infancia, quiero tener este líquido blanco para echarle a mi cereal por las mañanas. Este líquido blanco tiene nutrición, tiene una textura, tiene un leve aroma y la opción con la que crecí es la leche de vaca. Pero me preocupa el tema de la industria cómo se tratan, digamos, estos animales y cómo se genera esta nutrición. Entonces decido tomar leche de almendras. ¿Qué pasa con la leche de almendras? Y esta es la educación que de pronto nos hace falta y que es importante recordar. ¿Cuánta agua se usó para crecer estas almendras? ¿Qué otros ingredientes le han diseñado a esa leche de almendras para darle unos aspectos de textura, para darle una apariencia como la leche de vaca, ¿sí? Que es la expectativa que tiene el consumidor? ¿Cuánta agua se utilizó para el cultivo? ¿Cuántas abejas, cuántos enjambres se sacrificaron para polinizar estos árboles de manera que el negocio fuera redondo y pudiera funcionar, digamos, para las personas que cultivan en monocultivo las almendras? Estamos cambiando un problema por otro, no estamos solucionando, y muchas personas que creen que comer leche de almendras es mejor, pues la verdad no hay una sola verdad, depende de donde la persona vive, depende de la cantidad que va a consumir. Puede ser, en ciertos casos, sea mejor consumir leche de vaca local a consumir una leche de almendras de lejos. Entonces las soluciones no son fáciles y si de alguna manera, digamos, estamos nosotros desde el punto de vista del diseño, yo creo que tenemos que tener un rol de educar a las personas y de ser absolutamente transparentes sobre todos los aspectos que generan un cierto producto. Y esto tiene que suceder a través de la educación. Algo fundamental es que creo que el alimento es un indicador de nuestro nivel de conciencia, la forma en cómo nos alimentamos. Más aún desde el punto del poder que tenemos de diseñar y de las herramientas que tenemos para diseñar. Y es fantástico lo que hemos logrado. Hoy en día podemos crear lo que queramos. Hay sustancias, agentes de textura, hay colores, hay formas, hay empaques, hay 1000 formas de crear y tenemos una infinidad de posibilidades. Y vuelvo al punto que es como central a esta charla, y es no darle prioridad a la estética sobre la ética. Yo creo que no es que una sea más importante que las otras, las dos tienen que ir de la mano, obviamente. Y voy a darles un par de ejemplos un poco más tarde. Pero fundamentalmente quiero que entendamos que el alimento no puede seguir siendo visto simplemente como un producto, una mercancía. No es un commodity, como dicen. No es, o sea, realmente el alimento es el vector mismo de la vida y define nuestra relación con el mundo que nos rodea. Por el lado del placer, estuve estudiando durante varios años en la Universidad de Oxford
Y sí, realmente desde la psicología experimental, desde la investigación que se ha hecho en los últimos 100 años sobre psicología en general y psicología de los alimentos, el placer es el elemento más fundamental para hacer que una persona vuelva a consumir algo. Pero ese placer muchas veces está mal enfocado. Las expectativas mismas de las personas no están informadas desde un punto de vista del conocimiento. Les voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? Obviamente, empezar, ¿no? El hecho de que los humanos no tenemos educación alimentaria en las escuelas. Entonces estamos creando para una población que realmente no entiende el alimento. Ya no vivimos en el campo como hace 100 años, ya no tenemos una relación directa con el alimento como lo teníamos antes. Ahora estamos muchas veces viviendo en ciudades, diseñamos para personas que viven en ciudades, y yo creo que es esencial entender que tenemos un rol de educar. Entonces, toda la investigación apunta a que el placer tiene que estar ahí, pero les voy a dar un ejemplo, digamos, que a mí me parece súper interesante. Fue hace unos años, estuve en una gran conferencia de alimentos en Londres, y yo estaba haciendo como una charla sobre justamente la percepción multisensorial de sabor, explicando sobre todo cómo el gusto, ¿no? El sabor que está en la boca, que se genera en la lengua, no es solamente una parte chiquita de nuestra experiencia del sabor. La mayor parte de la experiencia del sabor es, de hecho, el aroma. Estábamos explicando cómo las expectativas realmente transforman la forma en cómo nos relacionamos con alimentos, y yo me imagino que va a tener un sabor. La experiencia real de la persona va a estar influenciada por esa expectativa y esa experiencia personal, y va a estar influenciada por la narrativa que le vamos a dar a esa persona. No solamente tiene que ver con las moléculas, las propiedades físico-químicas del alimento, sino muchas veces consumimos tanto la narrativa como las propiedades físicas y químicas. Y algo que me pareció casi que preocupante fue, llegó un saborólogo, un flavorologist de una de las grandes empresas de este mundo que crea sabores para la industria alimentaria. Cuando le pregunté a esta persona que definiera lo que es el sabor, porque pues yo estaba haciendo como todo un tema educativo en ese festival, esta persona no supo contestarme. Y acá decía flavorologist, head flavorologist de esta empresa, que le diseña el aroma de la comida a miles, de pronto millones de personas. Y esta persona no supo definir qué era el sabor desde un punto de vista científico, no sabía cómo explicarlo. Me dijo, es como la identidad del alimento. ¿Ustedes le confiarían su cerebro a un neurocirujano que no sabe cómo definir o no sabe qué es una neurona? ¿Cómo podemos confiar en las personas que nos alimentan, que diseñan esos alimentos, si no entendemos realmente qué es la percepción de sabor? La percepción, como les digo, no está solamente formada de las propiedades físico-químicas del alimento. Desde la percepción se generan sensaciones, desde la sensación, que es lo que diseñamos para generar sensaciones, ya sean cognitivas o físicas, se genera la percepción. Esta percepción luego va a generar hábitos, va a generar comportamientos, y a partir de esos hábitos y comportamientos se generan creencias. Desde la sensación podemos tocar, desde un punto de vista neurocientífico, podemos tocar las creencias de las personas. Ese es el poder que podemos llegar a tener desde el diseño de alimentos, y tenemos que realmente tomar esa responsabilidad. Nuestros sentidos han sido hackeados por la industria durante muchos años. Nos hacen creer que hay ciertas cosas dentro del alimento, nos venden una idea, nos venden una narrativa, pero lo que sucede para lograr tener esa sensación que luego genera creencias, muchas veces está, digamos que, vacío de la verdad con la cual se llega a generar ese producto. Transparencia es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr confianza en las personas, pero junto a una transparencia y una educación. Y tenemos que tener el coraje, la valentía de poder decir la verdad sobre qué es lo que está sucediendo para crear este alimento. Una de las frases favoritas que tengo es de
que repito mucho en mis charlas, es de E.O. Wilson, un biólogo, que hace unos 15 años dio una charla donde hablaba que el problema real de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones paleolíticas, tenemos instituciones medievales y tenemos tecnología de dioses. ¿Y estas emociones paleolíticas qué significan? Es que en los últimos 2 millones de años más o menos de evolución humana, hemos evolucionado a realmente vivir en una escasez de alimentos. Es solamente desde hace 100, 200 años que podemos decir que tenemos una abundancia de alimentos. Por eso la población humana ha estallado de la forma en como lo ha hecho. Pero nuestros instintos siguen siendo paleolíticos, siguen siendo como nuestros ancestros hace 1 millón de años. Por eso es que desperdiciamos, por eso es que compramos más de lo que necesitamos, por eso es que de repente no vemos la muerte de un animal, no estamos conectados con la realidad de la muerte del animal, por eso comemos tanto alimento de fuentes animales. Yo creo que si no escondiéramos la verdad del alimento y le hablamos a la gente como si fuéramos profesores, ¿no? Como si fuéramos educadores, tendríamos un panorama de consumo muy distinto. No solamente el futuro de la alimentación depende de nosotros, depende de que el consumidor también evolucione su forma de entender el alimento. Y esto es un tema mucho más amplio, un tema político, un tema cultural, en el cual el alimento tiene que jugar un papel más central en nuestras vidas. De alguna forma la industria del negocio de alimentos ha sido hackeado. Nuestros instintos han sido hackeados para generar un consumo, para generar una economía. Entonces hay dos perspectivas que quiero darles. Por el lado de los que diseñamos, nosotros, los que tomamos decisión, yo creo que tenemos que enfatizar sobre la salud humana junto con la salud del planeta y la justicia social. Estas tres tienen que estar presentes en todo lo que hacemos. Si hay una de las tres que no está presente, hay que repensarlo. O de repente puede haber una estrategia donde estemos educándole a la persona, empoderando al consumidor a través del diseño, no solamente darles un producto bonito, pero que pueda llegar a tener un efecto negativo a largo plazo. Tenemos que tomar una perspectiva, digamos, global. ¿Qué va a pasar en los próximos 200 años en la humanidad? ¿Cuál es digamos, el rol que vamos a tener desde la industria alimentaria sobre la evolución humana? Y esos cambios hay que ir implementándolos desde ya y tenemos que crear un movimiento alrededor de esto. Yo sé que esto está pasando, por eso estamos acá en este festival, por eso hablamos de estos temas, por eso hay tantas personas que están hablando de regeneración, que están hablando de salud, que están hablando de conciencia alrededor del alimento, cosa que hace 10 años no estaba de la moda y ahora cada vez más lo está y está sucediendo esto. Generar diversidad en nuestros alimentos en conexión con el tejido cultural y social de un territorio. Un producto alimentario de alguna forma debe estar diseñado para digamos, a nivel local. Está bien pensar de manera global, pero cada vez más siento que tenemos que dejarle que el alimento de calidad, las plantas nos dan unos alimentos de calidad, entre menos alteración a estos productos, solamente pensando en que se preserven estos alimentos, entre menos alteración y mejor la calidad de la agricultura que nos da el alimento, porque todos los alimentos vienen de agricultura. Obviamente hay una nueva tecnología que está viniendo, pero pues esa tecnología no nos va a salvar. Nos puede ayudar un poquito, pero no nos va a salvar. Todo el alimento viene con una conexión a la agricultura. Entre más diversidad haya, más va a haber autonomía e independencia. La conveniencia, es decir, las cosas fáciles de consumir, las cosas fáciles de crear, generan ignorancia, o más bien perpetúan la ignorancia y generan dependencia. Y de alguna manera u otra, yo creo que es fundamental que el humano tenga esa independencia, tenga esa autonomía sobre su cuerpo. Y para esto tenemos que hablar las verdades del alimento. Y muchas de estas verdades son tabúes. Por decirlo de una manera, ¿no? Y ver cómo este poder que tenemos. El alimento es una de las pocas campos de actividad humana, junto con el manejo del agua y el manejo de la energía, que tocan todos los ODS, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, de ahí va como esa responsabilidad que quiero que nosotros realmente tomemos y que pensemos en las generaciones futuras.
De otra parte, y ahí va un tema un poco más político, muchos de los alimentos ecológicos y sustentables que podemos diseñar son inaccesibles para las masas. Sostenibilidad rima con a veces con más costo. Y eso a mí me duele mucho ver como muchas personas me dicen, pucha, pero pues sí, me gustaría alimentar mejor, pero no puedo. Vivo en un desierto alimentario. O simplemente no doy para poder alimentarme con productos de mejor calidad. Yo creo que ahí hay un tema político profundamente y hay que pensar en cómo hay que pensar con una estrategia política desde el diseño de alimentos para que ojalá de aquí a 10, 15 años, 20 años o antes, ya empecemos a darle subsidios a la agricultura sustentable, para que nosotros desde el diseño podamos crear productos que sean accesibles de manera democrática a más personas y que tengan un impacto positivo para su cuerpo y para nuestro cuerpo global, a nuestro planeta, ¿no? Tenemos que también involucrar al consumidor como un actor, una persona activa en el sistema alimentario, no como una persona pasiva, no como un consumidor simple. Tenemos entonces que involucrar a los consumidores. Y sí, o sea, generalmente yo siento que la conveniencia mata la conciencia. Entre más conveniente es, menos consciente es. Entre menos requiere esfuerzo de parte del consumidor, más probabilidades hay de que estemos produciendo algo que no esté en pro de una evolución positiva para la humanidad. Debemos actuar como si el sistema alimentario estuviera roto, porque lo está. Y nosotros somos un actor clave en la invención de un sistema alimentario mejor. Y esto puede ser que la tengamos un poquito de para arriba, es decir, no sea fácil en las primeras instancias, pero tenemos que seguir dándole a lo que sabemos que es mejor que el status quo. Y tenemos un rol muy importante a jugar en la evolución humana. Más allá de ser un acto cultural, alimentarse es un acto político. Y esto tenemos que hablarlo cada vez más y tenemos que empoderarnos como comunidad para poder realmente lograr cambios más grandes. Las nuevas tecnologías no nos van a salvar si no educamos a los consumidores. Desde el lado del consumidor, entonces, yo creo que hay hay un rol de educarnos, pero ¿qué instituciones nos enseñan a comer? O sea, hay escuelas de cocina, ¿no? Hay universidades alrededor de la cocina, pero muchas veces la mayor parte de la humanidad no nos educan en la escuela, no nos enseñan. Imagínense lo que sería transformar un aula de química, que todos los colegios del mundo tienen un aula donde hay gas y agua, ¿no? La aula de química. Con muy poco presupuesto se podría transformar eso a hacer una cocina. Haciendo una mayonesa, se puede hablar de física, se puede hablar de química, y se le puede dar una herramienta al estudiante, al joven, al niño, para que tengan una relación distinta con lo que es una mayonesa, porque la mayoría de las mayonesas que se encuentran en el mercado pueden ponerle colores, sabores, crear nuevo empaque, pero al fin y al cabo, ¿qué le estamos dando de comer a la gente? ¿No? ¿Qué le estamos dando de comer a la gente? Cuando un buen huevo, una buena yema de huevo, 2 o 3 variedades de aceites que tengan que se complementen, digamos, a nivel de aroma, tanto a nivel de aroma como a nivel nutricional, que es la parte del alimento que no se ve, se puede llegar a sentir, pero no se ve. Es nuestra responsabilidad como diseñadores utilizar de pronto el aceite, que es un poco más costoso, para poder llegar a que esta mayonesa tenga digamos, unos ácidos grasos más digeribles, mejores para la salud de esta persona. Bueno, volvamos a la aula de clase. Enseñarle a un niño cómo hacer una mayonesa saludable para que de repente, por el resto de su vida, una vez a la semana o una vez al mes, la preparen, hagan una emulsión, le enseñen, hablen, creen alrededor de eso. Pero que, todos los humanos deberíamos saber cocinar así como todos sabemos escribir y contar, y nos dan clases de historia, nos dan clases de geografía, de matemáticas. Tener una clase de cocina bien hecha puede llegar a tener más impacto en la vida de una persona, en su salud, que 3 clases o todo un año de aprender matemáticas, ¿no? Álgebra. Entonces,
ahí están como que nuestras prioridades están mal a nivel de sociedad, y realmente hay un poder muy, muy positivo si logramos educar. Y más educación es más conciencia. Y bueno, con este sueño, ¿no? Termino esta charla, este sueño de que eventualmente desde el diseño tomemos responsabilidad de educar, desde la parte política realmente tomemos responsabilidad, y que eventualmente veamos cómo hacemos para enseñarle al humano a alimentarse mejor. Esto es algo que se puede demorar décadas. Ojalá en 30 años miremos para atrás y digamos, ¿por qué no empezamos a educar a los niños antes sobre temas de alimentos? Un consumidor inteligente es alguien al que nos va a dar muchísima más satisfacción diseñar algo bonito desde el diseño alimentario. Y bueno, al fin y al cabo, no alimentamos solo nuestro apetito, no alimentamos solo nuestro deseo cuando estamos comiendo. Alimentamos algo más allá, alimentamos el espíritu humano, alimentamos valores, y estamos diseñando la sociedad, y estamos alimentando también la forma en cómo nos relacionamos con el planeta.